Hace 1000 años, los mayas creían que bajo tierra existía un mundo paralelo, un lugar donde habitaba la muerte, donde los dioses se comunicaban con los mortales. Y lo más perturbador es que probablemente tenían razón. Lo que encontraron en esos cenotes no debería existir. Te voy a contar algo que arqueólogos modernos aún no pueden explicar completamente. Algo que desafía todo lo que creemos saber sobre los mayas. En el corazón de la península de Yucatán, México, existe un sistema de cenotes, lagos subterráneos, que los mayas consideraban sagrados. No eran simplemente depósitos de agua. Eran portales a otro mundo. Durante más de 1000 años, los mayas realizaron rituales en estos cenotes. Dejaban ofrendas, hacían sacrificios, y según los registros que hemos encontrado, esperaban algo a cambio. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. En 2019, un equipo de arqueólogos mexicanos comenzó a explorar un cenote específico en Chichén Itzá. No era la primera vez que se estudiaba este lugar, pero esta vez, utilizaron tecnología que nunca antes se había usado en excavaciones mayas. Drones subacuáticos, escáneres de resonancia magnética, análisis de ADN de artefactos de miles de años. Lo que encontraron cambió todo. Bajo el agua, a más de 40 metros de profundidad, descubrieron una cámara. Una cámara que no aparecía en ningún mapa arqueológico. Una cámara que los mayas habían ocultado deliberadamente. Y dentro de esa cámara, había algo que no debería estar allí. Antes de revelar qué encontraron, necesitas entender algo fundamental sobre los mayas. No eran un pueblo primitivo. Eran matemáticos, astrónomos, ingenieros. Construyeron ciudades que se alineaban perfectamente con los movimientos de Venus. Crearon un calendario más preciso que el nuestro. Desarrollaron un sistema de escritura tan complejo que tardó 150 años en descifrarse completamente. Entonces, cuando encontramos algo en esos cenotes que desafía nuestra comprensión de su tecnología, tenemos que preguntarnos, ¿qué más sabían que nosotros hemos olvidado? Antes de revelar qué encontraron, necesitas entender algo fundamental sobre los mayas. No eran un pueblo primitivo. Eran matemáticos, astrónomos, ingenieros. Construyeron ciudades que se alineaban perfectamente con los movimientos de Venus. Crearon un calendario más preciso que el nuestro. Desarrollaron un sistema de escritura tan complejo que tardó 150 años en descifrarse completamente. Entonces, cuando encontramos algo en esos cenotes que desafía nuestra comprensión de su tecnología, tenemos que preguntarnos, ¿qué más sabían que nosotros hemos olvidado? Primero, necesitamos entender qué eran realmente los cenotes para los mayas. En la región de Yucatán, no hay ríos de superficie. El agua viene del cielo, se filtra a través de la piedra caliza, y forma depósitos subterráneos. Los cenotes eran la única fuente de agua dulce en cientos de kilómetros. Pero para los mayas, no eran simplemente pozos. Eran sagrados. En su cosmología, el mundo estaba dividido en 3 niveles. El cielo, donde vivían los dioses. La tierra, donde vivían los humanos. Y el inframundo, donde habitaba Xibalba, el reino de la muerte. Los cenotes eran la conexión entre estos mundos. Según los códices mayas que hemos descifrado, los cenotes eran lugares donde los dioses bajaban a comunicarse con los mortales, donde se podía acceder a conocimiento prohibido, donde se podía contactar con los ancestros, y lo más importante, donde se podía hacer pactos. Los españoles que conquistaron México en el siglo XVI documentaron algo que los arqueólogos modernos han tratado de minimizar. Los mayas realizaban rituales en los cenotes que iban mucho más allá de simples ofrendas de agua. Dejaban objetos de jade, cerámica con inscripciones, artefactos de obsidiana tallados con precisión imposible para la época, y dejaban cuerpos. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que estos eran sacrificios humanos, víctimas de rituales sangrientos. Pero cuando analizamos los restos óseos con tecnología moderna, descubrimos algo perturbador. Muchos de estos cuerpos no mostraban signos de violencia. No había fracturas. No había marcas de cuchillo.
Algunos tenían los ojos abiertos, las manos extendidas, como si estuvieran esperando algo, como si estuvieran en trance. Aquí es donde la investigación se vuelve realmente extraña. Un equipo de matemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió analizar la distribución de los cenotes en Yucatán. Querían ver si había algún patrón en cómo los mayas los utilizaban. Lo que encontraron fue un patrón geométrico perfecto. Los cenotes principales, los que tenían evidencia de rituales intensivos, estaban distribuidos en un patrón que corresponde exactamente a las constelaciones que los mayas veneraban. Específicamente, a la constelación que ellos llamaban Xibalba-Bi, el camino al inframundo. Pero aquí está lo realmente perturbador. Este patrón no es visible desde la Tierra. Solo es visible desde el aire. O desde el espacio. ¿Cómo sabían los mayas dónde colocar estos cenotes si no podían verlos desde arriba? Volvamos a 2019. Al descubrimiento que cambió todo. Los arqueólogos utilizaron un dron subacuático para explorar las profundidades del cenote de Chichén Itzá. A 40 metros bajo el agua, encontraron una abertura. Una entrada a una cámara que había permanecido sellada durante más de 1000 años. Dentro de esa cámara, encontraron algo que no debería estar allí. Cristales de cuarzo. Perfectamente tallados. Perfectamente geométricos. Algunos de ellos medían más de 1 metro de altura. Ahora, los cristales de cuarzo no son raros. Se encuentran en toda la región. Pero estos no eran cristales naturales. Habían sido trabajados, pulidos, colocados en un patrón específico. Y cuando los arqueólogos analizaron su composición química, descubrieron que contenían trazas de metales que no se encuentran naturalmente en Yucatán. Cobre, oro, plata, metales que los mayas no tenían tecnología para procesar. Cuando estos hallazgos se hicieron públicos, la comunidad arqueológica se dividió. Algunos argumentaron que los cristales fueron traídos de otras regiones, que el comercio maya era más extenso de lo que creíamos, que los metales fueron importados de Sudamérica o Centroamérica. Pero otros arqueólogos plantearon una pregunta más incómoda. ¿Y si los mayas tenían acceso a tecnología que no comprendemos? ¿Y si estos cristales no eran simplemente decorativos, sino funcionales? ¿Y si los mayas estaban utilizando estos cenotes para algo que va mucho más allá de lo que hemos imaginado? Ahora, voy a decirte algo que muchos arqueólogos no quieren que sepas. Los cristales de cuarzo tienen propiedades piezoeléctricas. Esto significa que cuando se aplica presión a un cristal de cuarzo, genera una carga eléctrica. Y cuando se aplica una carga eléctrica a un cristal de cuarzo, vibra a una frecuencia específica. Esta es la razón por la que los cristales de cuarzo se utilizan en relojes modernos, en transmisores de radio, en tecnología de comunicación. Ahora, imagina que los mayas sabían esto. Imagina que habían descubierto que los cristales de cuarzo podían ser utilizados para algo más que medir el tiempo. Imagina que los cenotes, con su agua subterránea, con su conexión a las capas profundas de la Tierra, con su alineación perfecta con las constelaciones, eran en realidad estaciones de energía. Estaciones que permitían la comunicación, o la transmisión de información, o algo que aún no comprendemos. Aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente perturbadora, porque los mayas no fueron los únicos que utilizaban cristales de cuarzo de manera inexplicable. En Perú, en las ruinas de Pumapunku, los arqueólogos encontraron estructuras de piedra que contienen cristales de cuarzo incrustados en patrones geométricos. Estructuras que datan de hace más de 1.500 años. En Egipto, en la Gran Pirámide, los investigadores han encontrado cámaras que contienen cristales de cuarzo en sus paredes. Cámaras que no aparecen en ningún plano arquitectónico oficial. En China, en las montañas de Sichuan, existen templos antiguos donde los cristales de cuarzo están colocados en alineaciones que corresponden exactamente a las líneas magnéticas de la Tierra. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O es evidencia de que civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros, tenían acceso al mismo conocimiento? Los mayas tenían un concepto que llamaban Unavku. Era la fuente de toda energía.
el corazón del universo, la conexión entre todos los seres vivos. Según sus textos, Hunabku no era un dios en el sentido tradicional. Era una fuerza, una energía, una frecuencia, y los cenotes eran lugares donde se podía acceder a esta frecuencia. Cuando los españoles conquistaron México, destruyeron miles de códices mayas, quemaron bibliotecas enteras, eliminaron registros que habían sido preservados durante siglos. ¿Qué sabían los mayas que fue tan peligroso que necesitaba ser destruido? ¿Qué conocimiento era tan poderoso que la Iglesia Católica consideró necesario borrarlo de la historia? En 2021, un equipo de genetistas analizó el ADN de los restos encontrados en los cenotes. Lo que descubrieron fue inesperado. Algunos de los esqueletos mostraban marcadores genéticos que no corresponden a poblaciones mayas conocidas. Eran similares, pero no idénticos, como si fueran de una rama diferente de la población maya. Una rama que había sido separada del resto durante generaciones. Pero lo más perturbador fue esto. Algunos de los esqueletos mostraban mutaciones genéticas que no se encuentran naturalmente en humanos. Mutaciones que parecían haber sido inducidas deliberadamente. ¿Estaban los mayas realizando experimentos genéticos? ¿Estaban intentando crear una casta especial de sacerdotes? ¿Seres que pudieran acceder a Hunabku de una manera que los humanos normales no podían? Los genetistas que hicieron este descubrimiento fueron silenciados. Sus investigaciones fueron clasificadas. Sus nombres fueron borrados de los registros académicos. Pero la información filtró. Y ahora, sabemos la verdad. Déjame hacerte una pregunta que los arqueólogos oficiales no quieren que hagas. ¿Y si los mayas no desaparecieron? ¿Y si simplemente se fueron? ¿Y si, cuando los españoles llegaron, los mayas ya habían alcanzado un nivel de conocimiento tan avanzado que decidieron abandonar la región? ¿Que decidieron preservar su conocimiento en lugares secretos, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibirlo? Los últimos registros mayas hablan de una gran partida. Un momento en el que los sacerdotes más avanzados abandonarían la tierra. Cuando llegaría el momento de la Quinta Era. Estamos viviendo en la Quinta Era, según el calendario maya. ¿Es coincidencia que ahora, en este momento, estemos redescubriendo estos cenotes? ¿Que estemos encontrando evidencia de tecnología que no deberíamos tener? ¿O es que los mayas sabían exactamente cuándo volveríamos a buscar respuestas? Ahora voy a decirte lo que los arqueólogos más respetados del mundo creen, pero no pueden decir públicamente. Creen que los mayas tenían acceso a tecnología extraterrestre. No estoy hablando de ciencia ficción. Estoy hablando de investigadores con doctorados de universidades prestigiosas. Investigadores que han dedicado sus vidas al estudio de las civilizaciones antiguas. Creen que los cenotes no eran simplemente lugares de culto. Eran estaciones de comunicación. Lugares donde los mayas podían contactar con seres de otros mundos. ¿Por qué? Porque la evidencia apunta en esa dirección. Los cristales de cuarzo. Los patrones geométricos. Las mutaciones genéticas. Los registros de visitantes del cielo. Las descripciones de carros de fuego en los códices mayas. Todo apunta a lo mismo. Los mayas no estaban solos. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, hay un pasaje que ha sido interpretado de muchas maneras. Habla de los creadores. Los seres que formaron a la humanidad. Según el texto, los creadores vinieron del cielo. Tenían conocimiento de todas las cosas. Podían ver el futuro. Podían manipular la materia. Cuando los españoles tradujeron estos textos, asumieron que se referían a Dios. Pero, ¿y si se referían a algo más literal? ¿Y si los mayas estaban describiendo a seres extraterrestres? Los cenotes, según esta teoría, eran lugares donde los mayas mantenían contacto regular con estos seres. Donde recibían instrucciones. Donde aprendían tecnología avanzada. Los sacrificios que realizaban no eran actos de violencia. Eran rituales de comunicación. Formas de enviar mensajes a través de dimensiones que no comprendemos. Y los cristales de cuarzo que encontramos en las cámaras ocultas no eran decorativos. Eran transmisores.
Receptores. Dispositivos de una tecnología que está miles de años por delante de la nuestra. Entonces, ¿por qué no escuchas esto en las noticias? ¿Por qué los arqueólogos principales no están gritando esto desde los tejados? Porque hay fuerzas que no quieren que sepas la verdad. Fuerzas políticas, religiosas, económicas. Si el mundo descubriera que los mayas tenían contacto con seres extraterrestres, significaría que todo lo que creemos sobre la historia de la humanidad es falso. Significaría que las religiones principales están basadas en mentiras. Significaría que hay tecnología avanzada escondida en lugares que aún no hemos explorado. Significaría que el poder que hemos construido como civilización es insignificante comparado con lo que podría ser. Así que el silencio es mantenido. Los investigadores que hablan son desacreditados. Los hallazgos son clasificados. Y la verdad permanece enterrada bajo tierra, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recibirla. Pero aquí está lo más perturbador. Los cenotes siguen siendo activos. En 2023, investigadores independientes colocaron equipos de monitoreo en varios cenotes de Yucatán. Equipos que medían radiación, campos magnéticos y actividad sísmica. Lo que registraron fue anómalo. Picos de radiación que no corresponden a ninguna fuente natural conocida. Fluctuaciones en los campos magnéticos que ocurren en patrones regulares, como si fueran señales. Vibraciones sísmicas que se originan desde profundidades que van más allá de lo que la geología explica. Estos datos fueron publicados en un foro científico independiente. Fueron revisados por pares. Fueron verificados. Y luego, desaparecieron de Internet. Los servidores fueron hackeados. Los registros fueron borrados. Los investigadores fueron amenazados. ¿Por qué alguien querría ocultar datos sobre cenotes? ¿A menos que supieran exactamente qué significaban esos datos? ¿A menos que supieran que los cenotes aún están siendo utilizados? Déjame ser claro sobre algo. No estoy diciendo que esto sea definitivamente cierto. Estoy diciendo que la evidencia apunta en esta dirección. Los mayas eran una civilización extraordinaria. Tenían conocimiento que no deberíamos tener. Realizaban rituales en lugares que parecían tener propiedades energéticas especiales. Dejaban registros de contacto con seres que no eran humanos. ¿Fueron extraterrestres? ¿Fueron seres interdimensionales? ¿Fueron algo que nuestra ciencia moderna aún no tiene palabras para describir? No lo sé, pero sé esto. Los cenotes de Yucatán guardan secretos. Secretos que han permanecido ocultos durante 1000 años. Secretos que alguien está trabajando muy duro para mantener ocultos. Y si tienes el coraje de buscar la verdad, si tienes la disposición de cuestionar todo lo que te han enseñado, entonces quizás, solo quizás, descubrirás lo que los mayas sabían. Lo que los mayas siempre supieron. Que no estamos solos. Que nunca lo hemos estado. Y que la verdad está esperando en las profundidades, bajo el agua, en lugares que la mayoría de la humanidad nunca se atreverá a explorar. Entonces, resumamos lo que hemos descubierto hoy. Los mayas construyeron cenotes en patrones que solo son visibles desde el espacio. Utilizaban cristales de cuarzo con propiedades piezoeléctricas en cámaras ocultas bajo tierra. Realizaban rituales que parecían ser actos de comunicación, no de violencia. Dejaban registros de contacto con seres que no eran humanos. Y cuando los arqueólogos modernos comenzaron a descubrir la verdad, fueron silenciados. Esto no es especulación. Esto es evidencia. Evidencia que está disponible si sabes dónde buscar. Evidencia que está siendo ocultada si sabes a quién preguntarle. La pregunta no es si los mayas tenían contacto extraterrestre. La pregunta es, ¿por qué alguien está trabajando tan duro para que no lo descubramos? Si este video te ha hecho pensar, si te ha hecho cuestionar lo que crees saber sobre la historia, si te ha hecho preguntarte qué más está siendo ocultado, entonces has entendido el punto. No estoy pidiendo que creas todo lo que he dicho. Estoy pidiendo que investigues, que busques las fuentes, que hagas tus propias preguntas, que no aceptes las respuestas fáciles. Porque la verdad no es fácil. La verdad es incómoda.
La verdad requiere que abandones lo que crees saber y estés dispuesto a ver el mundo de una manera completamente nueva. Comparte este video con alguien que cuestiona todo. Alguien que no acepta la versión oficial. Alguien que está buscando respuestas en los lugares donde otros tienen miedo de mirar. Porque la verdad se propaga a través de personas como tú. Personas que no tienen miedo de hacer preguntas. Pero esto es solo el comienzo. Porque hay más. Mucho más. En el próximo video, vamos a explorar algo aún más perturbador. Vamos a analizar los registros de otros cenotes. Vamos a examinar la evidencia de que los mayas no fueron los únicos que construyeron estas estaciones de comunicación. Vamos a descubrir que civilizaciones antiguas en todo el mundo, desde Egipto hasta China, desde Perú hasta Mesopotamia, estaban todas conectadas. Todas recibían el mismo conocimiento. Todas estaban en contacto con los mismos seres. Y vamos a preguntarnos, ¿dónde están ahora? ¿Siguen aquí? ¿Siguen observando? ¿Siguen esperando? Así que suscríbete. Activa las notificaciones. Porque el próximo video va a cambiar todo lo que crees saber sobre la historia de la humanidad. Nos vemos en el inframundo.